Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este su programa Entre Cuerdas, donde el tema de hoy hablaremos sobre el arte de la enseñanza musical. A nombre de la Fundación Cultural de la Guitarra, quisiera darles la bienvenida a esta transmisión que hacemos desde Culiacán, Sinaloa, y donde vamos a presentar al maestro Daniel Camero y a Joaquín Olivares para que nos hablen pues de este tema tan importante como es la enseñanza musical y también sobre el método Suzuki. Joaquín, ¿qué tal? Maestro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido a la Muchas segunda edición gracias. del programa de Entre Cuerdas. Igualmente a nuestro compañero, el maestro Daniel Camero, que también es certificado del método Suzuki. Y pues nos van a hablar de un tema muy interesante y que a todos nos compete. Y pues adelante, aquí estamos esperando pues nutrirnos de lo que nos van a decir. Gracias, maestro. Amigo, buenos días. A nombre de la Fundación Cultural de la Guitarra AC, les saludamos desde Culiacán, Sinaloa. Tenemos como invitado el día de hoy a un estimado amigo, el maestro Joaquín Olivares, dentro del programa que la Fundación Cultural de la Guitarra AC promueve, denominado Entre Cuerdas, música y entrevistas. El día de hoy, el maestro Olivares, Joaquín Olivares, nos hablará de un tema muy importante en el oficio de los músicos profesionales, el arte de la enseñanza musical. Sabemos que los músicos profesionales dividimos nuestro quehacer en dos vertientes, la vertiente artística propiamente y la vertiente de la enseñanza. Y entonces ambas se complementan y son muy importantes de atender de manera plena y eficaz. Maestro Olivares, bienvenido. Muchas gracias, Daniel. Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación a ti y a todos los colegas y amigos de la Fundación. Muy bien, muchas gracias, maestro. Voy a leer de manera breve, de manera sucinta, algunos puntos que considero relevantes dentro de la trayectoria del maestro Olivares. Él es licenciado instrumentista en guitarra clásica por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM por sus siglas. Es diplomado en Guitar Music Performance por la Royal School of Music. También es teacher trainer de la Suzuki Association of Americas. Es miembro del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana del Método Suzuki. Es profesor en la Escuela de Iniciación a la Música y la Danza, Olinjo Listli. Es asesor pedagógico en la School of Music and Performance Arts, SMPA, por sus siglas en inglés, y es miembro del Cuarteto de Guitarras de la Ciudad de México. Entre otras cosas que el maestro tiene en su haber profesional, muy destacadas también, ¿no? Maestro, hablemos del arte de la enseñanza musical, ¿te parece? Si nos puedes dar un pie de entrada. Sí, maestro, muchísimas gracias. Bueno, como bien dices, hoy en día los instrumentistas, además de tocar bien, además de hacer bien nuestro trabajo en escena, tenemos la enorme responsabilidad de enseñar música y de enseñarla bien, de enseñarla de una manera artística. La música tiene un enorme poder formativo, tiene muchísimos valores, la música se pueden nombrar muchísimos efectos y cualidades positivos que tiene la música en el ser humano, y esto se sabe desde Pitágoras, ¿no? Quien se sabe que curaba distintos males a partir de la escucha de ciertas músicas o de ciertas escalas musicales, ¿no? Entonces, pues sabemos muy bien, está plenamente estudiado que la música tiene estos poderes, estos efectos bioquímicos, fisiológicos, musculares y motrices, cerebrales, sociales, espirituales.
Tiene grandes poderes formativos y efectos positivos maravillosos. Nos relaja, nos alegra, nos invita a pensar, nos invita a recordar, nos invita a soñar. Todo esto hace la música. Y pues esto no se logra fácilmente, no se logra de manera gratuita. Para que la música tenga estos efectos, hay que lograr hacerla bien. Y es responsabilidad de los profesores de música, desde mi punto de vista, lograr que la música sea divertida, sobre todo, que aprender música sea en un entorno en donde pueda ser el aprendizaje de la música algo divertido y algo que te conecte espiritualmente con el quehacer musical, ¿no? Sí, Entonces, dime. Y algo social muy importante, veíamos ahora un fragmento de un acontecimiento musical con una masa importante de niños, ¿no? Y de maestros. Así es, la música tiene esa maravilla, ese maravilloso efecto que logra la cohesión social. Sí, Muy muy fácilmente nos reunimos alrededor de la música porque también somos seres sociales y la música nos permite amalgamarnos perfectamente y juntarnos alrededor de ella. Ajá. Entonces, tiene efectos maravillosos. En estos eventos que estamos ahorita viendo, estos son pequeños fragmentos de una convención, la primera convención Suzuki que tuvimos en Cancún el año pasado, y pudimos vivir un evento maravilloso en donde se quedan, o digamos, se desaparecen las fronteras, se desaparecen las diferencias y nos sentamos uno al lado del otro a hacer música y nos volvemos compañeros y nos volvemos iguales. Sí, donde convergen muchas nacionalidades, ideologías y edades. Razas, credos, edades. Y al final de estos eventos podemos constatar que los chicos que se dan cita y que trabajan en la orquesta se vuelven amigos. Se vuelven amigos y se conectan para toda la vida, se mantienen en contacto, se motivan. Este es uno de los grandes efectos que tiene la música y que son formativos en las personas, ¿no? Mencionas, maestro, que esto es una convención. El año pasado, en 2019, una convención Suzuki. ¿Qué entendemos como convención Suzuki? ¿Qué es esto de convención? Bueno, hay distintos. El método Suzuki es una comunidad de aprendizaje, así lo podemos definir. Es una comunidad de aprendizaje, es una comunidad en la que todos, a partir de la experiencia, a partir del trabajo de la clase como tal, compartimos experiencias y nos nutrimos unos de otros. Y dentro de esta gran comunidad hay distintos eventos. Hay un evento bianual que es una convención que se hace en los Estados Unidos, en la ciudad de Minneapolis. Este año tocaba hacerla, pero el COVID la echó por tierra. Pero está la conferencia, y en esta primera ocasión se organizó esta convención pensando en que se juntara toda la gente de las Américas, ¿no? Pensado como América del Norte, América Central y América del Sur. Y pues en esta convención ocurrieron muchas cosas, hubieron conferencias, hubieron pláticas para padres de familia, que ya iré comentando un poquito más, pero los padres de familia son muy importantes en la enseñanza musical, sobre todo cuando estamos hablando de niños pequeños. El método Suzuki sobre todo plantea enseñar música a temprana edad. Entonces los papás son compañeros esenciales en el proceso. Y bueno, en estas convenciones hay muchísimos eventos. En esta en especial se generaron 3 orquestas y una orquesta de guitarras, que yo tuve
el honor de dirigir. Tú estuviste ahí, fuiste parte de la orquesta y es un evento maravilloso. Estábamos personas de cerca de 20 países de Latinoamérica y de los Estados Unidos y Canadá. Habíamos alrededor de 800 personas en el evento y fue una experiencia maravillosa, muy motivante para todos. Muy bien, maestro. Bueno, hemos hablado de lo que es una convención, de lo que es esta convergencia de jóvenes, maestros, padres de familia, pero yo te quisiera hacer una pregunta de forma, digamos, más sencilla, la semilla de la pregunta. ¿Qué es el método Suzuki? Ahorita mencionabas algo, ¿no? Pero me gustaría enfocarlo para que lo desplayara. ¿Qué es el método Suzuki? ¿Qué es este personaje que estamos viendo ahora en pantalla? Bueno, el método Suzuki lo llamamos así en honor a su creador, el doctor Shinichi Suzuki, quien es japonés, un maestro japonés que estudió en Alemania, violinista, y que regresó a Japón después de la Segunda Guerra y encontró un país, pues imagínate, devastado por la guerra. Y el maestro se dio a la tarea, al ver a los niños japoneses después de esta experiencia terrible de la guerra, y asumió la enorme responsabilidad o la misión de lograr que estos niños experimentaran el gozo y la felicidad, y escogió la música para ello. Y en su búsqueda encontró que la mejor manera de enseñar música a los niños era utilizando la forma como los chicos aprenden, o como todos aprendemos, nuestra lengua materna. ¿Qué quiere decir? De hecho, él llamó a su método el método de la lengua materna. Lo llamó también el método del desarrollo de la habilidad. Esos fueron los títulos que el doctor Suzuki le puso a su metodología. ¿Y qué quiere decir esto de aprender como la lengua materna? Básicamente aprender a través de los sentidos. Primero, a través del oído. Es el oído el que te permite entender la rítmica del lenguaje. Hoy además está plenamente estudiado. Lo primero que aprende un niño, un bebé, incluso desde el vientre materno, es a escuchar el ritmo y la entonación en términos de altura de su lengua materna. Entonces, el método Suzuki plantea esta misma mismo principio. Tiene este mismo principio exacto, que es, vamos a enseñar música desde la experiencia sensorial y vamos a empezar a temprana edad. Básicamente esos son los dos principios esenciales de la filosofía. En el camino, o más bien para poder desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, los padres de familia tienen que estar presentes como acompañantes, como ayudantes en un principio en casa del trabajo que se hace en el aula, porque juntos, profesores y padres de familia, lo que queremos es lograr la independencia, o más bien que el alumno, que el niño, logre la independencia en todos los sentidos. Entonces hablamos del triángulo Suzuki, los papás y los profesores en la base y el niño en la punta, nosotros como responsables de su crecimiento y de su desarrollo para generar o para lograr que sea una persona independiente. Si un padre no forma parte del triángulo Suzuki, estarías diciendo que el camino de la enseñanza, el camino del aprendizaje del niño se desvía, se trastoca. Yo diría que lo que ocurre si el papá no está presente es que el proceso de aprendizaje se vuelve un proceso mucho más difícil, mucho más complicado, mucho más lento. Hay que decir que el proceso de aprendizaje de un instrumento musical es un camino en el que hay que trabajar. O sea, es un camino difícil, es un camino que implica disciplina, que implica mucho orden. Y
el acompañamiento de los padres de familia en ese sentido facilita muchísimo el proceso porque los niños se sienten acompañados, los niños se sienten seguros teniendo la compañía Claro. del papá. Estamos viendo Se unas motivan. imágenes, perdón que interrumpa, estamos viendo unas imágenes, Adelante. estás de espalda enseñando a un jovencito de escasos, ¿qué será? 4 años. 4 años, ¿verdad? Está su 4 padre, años. muy atento. Eso es lo que denominas triángulo Suzuki. Así es, esto es un ejemplo de una clase, es una clase que se desarrolla en un ambiente tranquilo, en un ambiente de mucho apoyo. Sí, Como pueden ver, participativo. estoy utilizando algunas técnicas, algunas estrategias de Ajá. asistencia manual, porque para mí lo más importante en el proceso de enseñanza es la postura. Y dentro de los elementos de la postura está la relajación. Sí. Bueno, el equilibrio, este equilibrio que existe entre relajación, algunos músculos están en completo reposo mientras otros están activos. Ya. Entonces, en el proceso de enseñanza se requieren de muchas estrategias para que los niños disfruten de una clase en donde se sienten apoyados, una clase en donde se sienten comprendidos, una clase en donde pueden fluir Sí. a su propio ritmo. Sí. Y me llama la atención que en el video, mira que hasta visualmente se ve un triángulo propiamente, ¿no? Así Y es. vemos que el padre está muy atento de captar la información, porque seguramente es él el que de manera abstracta comprende el concepto y posteriormente ayuda al alumno a trabajar en casa, pues, porque el alumno está en casa la mayoría del tiempo, ¿no? Así es. La práctica de un niño de 4 años de edad depende mucho de que el papá sea quien imponga en la clase, en la casa, la disciplina del trabajo, ¿no? Obviamente es responsabilidad del profesor hacerle ver al papá qué cantidad de trabajo puede hacer un niño de 4 años en casa, pero sobre todo cómo tiene que realizar este trabajo en casa. Yo creo que este es el elemento más importante en el proceso de enseñanza, que los papás, primero el profesor, después el niño lo experimente y el papá entienda cómo tiene que trabajar. ¿Hay algo más que se recomiende en este quehacer, en este desempeño de los padres? Me refiero, llevar al hijo a su clase, regresar a casa, practicar con él, establecer la disciplina del trabajo, pero hay algo más que englobe esta enseñanza, es decir, actividades de enriquecimiento como asistencia a conciertos o participación con otros compañeros. ¿Qué Sí, sugieres al respecto? por supuesto. Una clase Suzuki contempla el primer elemento importantísimo para que los niños aprendan es la escucha. La escucha tiene que ser esencial. Entonces tenemos un elemento, tenemos una serie de CDs en donde está grabado el repertorio que los niños van a tocar. Ese es un primer elemento que ponemos en práctica en la metodología Suzuki buscando que la escucha sea un elemento constante. Pero también justamente lo que mencionas, hay que empezar a acudir a conciertos de música, hay que empezar a incluir la música dentro del ambiente de la casa, ¿no? Familiar. En cuanto a la clase, se contempla también el hacer una clase grupal, que es esencial en el método Suzuki, porque en la clase grupal socializan. Justo hablábamos en un principio de la importancia de la socialización a través de la música. Y la clase grupal en el método Suzuki por eso es esencial, porque ahí conocen a sus pares, son niños músicos que conocen a otros niños músicos y es una clase en donde se dan todos los elementos, la escucha, la imitación, el aprendizaje desde la observación del otro, no tanto del profesor, sino
de cómo actúa el otro niño. Es un lugar además en donde los chicos logran hacer conexión con el profesor, conexión con el padre de familia o con los padres de familia y conexión entre ellos. Claro, Es un una elemento importante. retroalimentación completa, global, ¿no? Sí. Así es. La conexión es un elemento importantísimo para el sano crecimiento de las personas. Mencionabas hace un momento el método Suzuki, el repertorio. O sea, cualquier persona puede ir a una tienda donde se vendan libros y encuentren quizá un libro que diga método Suzuki. Y lo llevan a su casa y pues ahí dice Suzuki, dice método Suzuki. Pero el método Suzuki entendemos que está en la práctica, en la interacción padre, maestro, para la enseñanza del alumno, ¿no? Cuéntanos, por favor, maestro, ¿qué implica el material procedimental, el contenido, el repertorio del método Suzuki? ¿Es a través de libros, a través de...? Sí. ¿Cómo es? Bueno, ¿Y qué familias implica la enseñanza de otros instrumentos involucrados en esto que llamamos método Suzuki? Bueno, el método Suzuki se ha desarrollado a estas alturas ya para prácticamente todos los instrumentos. El único que no está todavía contemplado son las percusiones, ¿no? Pero se ha desarrollado libros del repertorio para prácticamente todos los instrumentos. El repertorio es muy importante, por supuesto, y es un trabajo que hemos venido haciendo los profesores de esta comunidad de aprendizaje a lo largo de muchos años, poniéndolos de manera gradual, de tal manera que cada una de las piezas, además de ser artísticamente completas, pues que también tengan elementos técnicos, habilidades, decimos en el método Suzuki, para que los chicos vayan desarrollando su gran, bueno, digamos que esta construcción de habilidades se convierta en un niño que toca bien su instrumento musical, ¿no? Eso es el repertorio y tiene una gran importancia, pero el método en realidad es el cómo enseñarlo. Por eso hablamos de una filosofía del método Suzuki, ¿no? Hay una serie de elementos y de premisas pedagógicas que son muy importantes y que constituyen el método. Al final, estos principios pedagógicos, estas competencias didácticas que desarrollas como profesor aprendiendo esta metodología, se pueden aplicar a cualquier repertorio. Se pueden aplicar a cualquier repertorio de cualquier época. Lo que queremos es incluir toda la música en el método Suzuki. Esa es la intención. Pero bueno, hemos generado estos libros que permiten que los chicos vayan caminando en su aprendizaje musical de una manera gradual. De una manera gradual. Estamos hablando de cuántos libros, en cuánto tiempo, desde un principio hacia un final. Dependerá también la edad, ¿no? Del alumno desde el inicio. Por ejemplo, en guitarra tenemos 9 libros editados. Son 9 niveles que están divididos en 3 niveles iniciales, 3 niveles intermedios y 3 niveles avanzados. Varía en los distintos instrumentos. El violín tiene 10, por ejemplo, 10 libros. El piano me parece que tiene 7. Varía porque depende de pues, las cualidades específicas de cada instrumento. ¿Cuánto tiempo le lleva a un niño a aprender? Depende de muchos factores. Depende de el ambiente en el que se desarrolle, depende de sus propias capacidades. Pero lo que sí es que es un proceso de enseñanza-aprendizaje, es un proceso largo, es un proceso de por lo menos 10 años. Mis alumnos llegan conmigo cuando tienen 4 años de edad aproximadamente y se van de mi clase. Algunos no se han ido y ya tienen 20 años, algunos más o menos entre los 15 y 16 que ya empiezan la prepa o que ya están definiéndose por qué carrera van a estudiar, empiezan ya a alejarse un poquito de las clases como tal, ¿no? Son periodos muy largos y en ese sentido, como profesores,
como profesores del método Suzuki, tenemos una gran responsabilidad con esos chicos. ¿Y cuál es la perspectiva a largo plazo, al final del curso? ¿Hasta dónde un alumno que empieza con el método puede realizar su repertorio? ¿Es un músico profesional? ¿Es un músico intermedio? Mira, en mi experiencia, los chicos que aprenden a tocar la guitarra con esta metodología, los menos, digamos, un porcentaje del 10% de los alumnos se dedican profesionalmente a la música. Todos logran hacerlo, ¿eh? Eso es algo que me parece que es muy importante mencionarlo. Todos los que se han decantado por la música como profesión logran, a partir de esta base que les deja el método Suzuki, continuar con sus estudios de manera exitosa. Y el otro 90% de los alumnos disfrutan de la música, disfrutan haciendo música. La guitarra los acompaña toda la vida. Y de alguna manera vinculan su quehacer profesional, si son arquitectos, si son ingenieros, si son matemáticos, Claro. de alguna manera vinculan todo lo que están haciendo con la música, porque pues, imagínate, la música los acompañó en su formación. Como su lengua materna. Eso es lo que Así también, es. a largo plazo, eso es lo que Exactamente. implica también, que la música sea su lengua materna. Creo Así que en es, esta así es. imagen, estábamos viendo ahora una imagen que se contrasta un poco con la imagen que vimos al principio, un niño pequeño de 4 años, ahora vemos hombres trabajando la guitarra, sé que eres maestro entrenador, ahorita hablamos de eso. En la persona que toca los 9 libros de guitarra, estamos hablando de un concertista de alto nivel, estamos hablando de algo que todavía puede irse perfeccionando. Todavía podría perfeccionarse más o menos el repertorio que están trabajando los chicos en el libro 9. Diríamos que es repertorio que estaría trabajando un alumno de la mitad de la licenciatura en la UNAM, ¿no? Algunas de esas piezas podrían funcionar como piezas en un examen de titulación, sin duda. Sí, es Pero, verdad. pero más o menos ese es el nivel que logran los chicos. Por supuesto, eso puede seguirse perfeccionando Claro. y puliendo muchísimo con otros repertorios, ¿no? Con la ayuda de repertorios Revertirlo complementarios. con repertorio complementario. Sí, tienes toda la razón. Mira, yo lo comparto. Eh, el último libro, el libro número 9, contiene, este programa lo ven guitarristas. Puedo hablar un poco abierto. Eh, yo cuando me titulé en la Escuela Nacional de Música, toqué una obra que contiene el libro número 9, por ejemplo, y yo ya era una obra de nivel, para titularse a nivel licenciatura, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que es verdad lo que tú comentas, el alcance del repertorio que contiene los libros del método Suzuki en guitarra, sí alcanzan ese nivel profesional, pues, ¿no? Como muestra un botón, si tocas una obra de este nivel, pues puedes tocar el englobado de ese nivel, pues. Eso Así es. es lo que yo... Veíamos una imagen de unos jóvenes, eran más jovencitos, un grupo, un ensamble. Sé que has Sí. estado trabajando, cuéntanos un poco de este video que vimos. Bueno, es que producto de la clase grupal que ya mencionábamos, es el ensamble, ¿no? Todas las escuelas que trabajan con el método Suzuki generan al final ensambles de muy buen nivel. Los chicos crecen tocando unos con otros y entonces generan muchísimas competencias musicales para tocar, para hacer música de cámara, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo, estos chicos tienen entre 10, el menor, y el mayor tendrá 18 años, y pues Sí. están tocando un repertorio de música de cámara
son una pequeña orquestita, están tocando música a 4 voces. Y ellos son mis alumnos, los alumnos que trabajan conmigo en mi estudio. En Laulín Yolisli, y también por ahí les mandé un video, en Laulín Yolisli, Sí. por ejemplo, generamos una orquesta de guitarras, que hoy es un ensamble representativo de la escuela, y que es un ensamble muy nutrido, que además le da cabida a otros instrumentos, ¿no? No solamente guitarras. Sí. Y entonces, bueno, pues este es un trabajo, más bien este es una de los añadidos que tiene el método Suzuki a partir del trabajo de la clase grupal. Se generan chicos que tocan muy bien de manera individual y que son excepcionalmente buenos haciendo música de cámara. Haciendo música de cámara. Mira, ¿qué repertorio estamos viendo aquí? ¿Qué repertorio implica el método Suzuki de manera de ensamble, de manera grupal? Bueno, es que ahí puedes trabajar muchísimas cosas. Para mí es muy importante que los chicos trabajen sobre todo música conectada con nuestras tradiciones. Entonces, por ejemplo, aquí tocamos Tierra Mestiza, que es una pieza muy conectada con nuestra tradición y muy de los guitarristas, ¿no? Sí. La Bruja, un arreglo de La Bruja, esta canción oaxaqueña, son ismeño, maravilloso. Pero escuchamos también, por ejemplo, Percusón de Gerardo Tamés. Escuchamos un concierto para 4 violines, una transcripción de Telemann. En fin, el repertorio aquí en la música de cámara puedes incluir ya repertorios maravillosos, ¿no? De todo tipo de música, incluida la música de nuestro folclore. Y con estos jóvenes has participado en diversas convenciones. Estás en Estados Unidos, en Norteamérica, en Sudamérica. Fíjate que tuvimos la enorme fortuna de que nos invitaron a una de las convenciones en el 2018, si no mal recuerdo. Nos invitaron, en esta convención se presentan, hay un concierto de gala en donde presentan pues lo más destacado del método Suzuki en el mundo, porque el método Suzuki está presente en los 5 continentes, y pues tuvimos el honor de ser el primer grupo mexicano invitado a participar en este concierto de gala. Entonces, bueno, pues fue maravilloso. Eso fue una experiencia muy bonita también para los chicos, porque para muchos de ellos fue la primera vez que salían del país, ¿no? Y eso, pues imagínate, te abre, cuando tienes 15 años, las perspectivas, ¿no? De lo que es el mundo de una manera increíble. Entonces fue una experiencia muy bonita y son chicos que hasta la fecha esa motivación que les dio trabajar en ese concierto que les describo, pues les dio gas para seguirse, ¿no? Y para seguir tocando y para seguirse presentando, sin dedicarse profesionalmente a esto, ¿no? Jóvenes que están a la par de su educación, global, preparatoria, ¿no? Secundaria, primaria. Dices que hay un joven de 10 años, está en primaria, Así ¿no? es. En Así el es. sistema educativo mexicano. Uno de ellos ya en la universidad, Alonso Holguín, que empezó conmigo siendo un chiquitín de 5 años y hoy está en la universidad. Él está estudiando psicología y sigue con la música y en algún momento seguramente va a vincular la psicología con la música. Claro, claro. Mencionaste, maestro, que el método Suzuki es mundial y mencionas que una convención. ¿Qué es lo que vincula a todos estos países con el método Suzuki? Pues bueno, es este principio de la música como un elemento que cohesiona socialmente, ¿no? A través de la música, ya lo dijimos, se borran las fronteras y generas conexión con el otro. Sí. Yo creo que eso es lo primero que nos vincula.
al estar juntos en el método Suzuki tenemos la gran ventaja, la maravilla de compartir un repertorio común. Ya. De tal manera que si tú vas con tu grupo a Japón, vas a encontrar un grupo allá con el que vas a poder tocar, con el que vas a poder hacer música de entrada, ¿no? Por ejemplo, nos acaban de invitar en enero pasado a Puerto Rico y llegando, te encuentras con una comunidad en donde no te sientes ajeno, ¿no? Pero a la vez encuentras que tienes muchas diferencias y esas diferencias se acogen y esas diferencias te hacen crecer. Entonces, esto es lo que nos vincula y esto es lo que uno de los maravillosos efectos que tiene la música y de las grandes cualidades que tiene el método Suzuki, que es una gran comunidad de aprendizaje que tiene una estructura que ha crecido por todo el mundo. En ese sentido, háblanos de esa estructura, de esas asociaciones. Sabemos que el método nace en Japón, en Matsumoto. No sé, ¿hay alguna asociación japonesa o oriental? ¿Cómo es que existe la Asociación Mexicana del Método Suzuki? ¿Cómo es que, háblanos sobre las asociaciones en todo el mundo, o las más Bueno, representativas? hay una estructura, de asociaciones, hay una asociación internacional y hay asociaciones continentales, digamos, tenemos la Suzuki Association of the Americas, que nos rige a todas las asociaciones locales. Nosotros tenemos la Asociación Mexicana del Método Suzuki y así cada país tiene una asociación. Y estas asociaciones son conglomerados de profesores que nos unimos en estas asociaciones para generar comunidad y para intercambiar conocimientos y para crecer juntos. Esa es básicamente la intención. Estas asociaciones tienen a la vez una estructura que permite ofrecer cursos de capacitación, porque nosotros consideramos que todos los niños pueden aprender música y todos los instrumentistas, todas las personas pueden aprender a enseñar y a enseñar de una manera artística. En ese Entonces, sentido, hay un programa. En ese sentido, Maestro Pérez, aquí está el Sí. Maestro Pérez. Oigan, está muy interesante la plática y también para la gente que está conectada ha sido de mucho interés. Quisiera hacer una breve interrupción para comunicarles algunos comentarios y preguntas que a lo mejor en este tiempo también podemos aprovechar para resolver. En primera les manda muchos saludos y felicitaciones nuestro amigo Juan Carlos Laguna, Luis Reyes, Gabriela Franco. Pero también les voy a hacer las preguntas de 3 en 3. Primero, pregunta Luigi Reyes, ¿cuánto tiempo debe practicar diariamente un niño de aproximadamente 9 o 10 años? También pregunta la maestra Gabriela Franco, y esta se me hace muy interesante también, si es necesario saber leer música, entiendo yo, para que un niño aprenda música o para que pueda entrar a aprender el método Suzuki. Y también preguntan sobre la situación actual, sobre el confinamiento y este asunto de la pandemia, ¿cómo se desarrollan hoy en día las clases grupales? ¿Cómo se están desarrollando, ¿no? Esto es lo que la duda que están planteando ahorita. Ok. En cuanto a los tiempos de estudio, dependen de la edad del niño, en principio, depende de el tiempo que lleve estudiando, ¿no? Sobre todo, y en ese sentido, pues, del nivel que tenga, ¿no? Entonces, no, es muy difícil decir un niño de 9 años debe estudiar media hora o debe estudiar una hora. Depende del trabajo que está haciendo. Por ejemplo, si ese niño de 9 años apenas empieza a aprender y está trabajando el repertorio del libro 1, necesita enfocarse en elementos muy, muy específicos, tener objetivos muy claros que debe el profesor dejarle muy, muy claros al papá y al alumno, y los tiene que repetir el tiempo y el número de veces que le permita hacerlo
bien, hacerlo sin esfuerzo y de manera fácil. Eso puede ser en 10 minutos todos los días, puede lograrse con media hora todos los días. Es importante mencionar que, bueno, los que estudian más, avanzan más. Eso también es una ecuación que siempre ocurre, pero para estudiar bien, o más bien para que la práctica sea provechosa, deben sobre todo estudiar con objetivos claros, ¿no? Eso todos los que nos dedicamos a la música, los niños y también los profesionales. Hay que estudiar con objetivos muy, muy claros. En cuanto a lo que mencionas de La notación la, musical, si la los lectura niños deben... musical, bueno, ya lo mencionamos al principio, uno de los principios del método Suzuki es que los niños aprendan desde lo sensorial, desde el oído. Y para eso no se necesita saber leer. Tú puedes, si aprendes desde el oído y desde la escucha, entonces puedes concentrarte después muy fácilmente en tu cuerpo, en tener una conciencia corporal que te lleve a desarrollar una buena postura en tu instrumento, por ejemplo. Si a la par de eso empiezas a trabajar la lectura, es muy probable que sean tantos elementos abstractos que el niño se pierda entre tanta cosa. La lectura es muy importante, por supuesto, pero la lectura se puede posponer un poquito. Y lo que decimos en el método Suzuki es, concentrémonos en entender nuestro cuerpo, en entender la postura y en entender la música desde la escucha, para después entender cómo se escribe eso que ya estamos haciendo y que ya logramos hacer con facilidad. Y no recuerdo la tercera. Otra ¿Cuál era? pregunta es sobre, como han estado hablando de la importancia de las clases grupales, preguntan con la situación actual, ¿cómo se están desarrollando esta metodología? Bueno, es que eso es muy interesante y se han generado muchísimos foros justamente para hablar de este tema. La clase grupal tiene distintos objetivos, ¿no? El primero sería reforzar lo que estuviste trabajando en la clase individual. Eh, 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 Trabajar habilidades de música de cámara, por ejemplo, es otro elemento. Observar al otro y escuchar al otro. Conectar, hacer conexión con los demás. Entonces, de todos estos elementos, queda fuera el trabajar los elementos y las habilidades de la música de cámara. Todos los demás elementos se pueden seguir trabajando de forma virtual. Sobre todo, para mí el más importante es el encontrarse con los amigos y el compartir, hacer conexión. Mostrar, es una gran oportunidad la clase grupal hoy para mostrar cómo es mi casa, cómo es mi mascota, y conectar con los demás. Sí, es Por correcto. supuesto, también podemos escucharnos, ¿no? Escuchar, callarnos todos para escuchar a uno de los compañeros y en ese sentido ver cómo está haciendo y cómo está desarrollando sus habilidades con el instrumento, pero sobre todo conectar y conversar, ¿no? Maestro, al principio de esta charla vimos un video donde estaba un jovencito de 4 años con su papá en clase. ¿Cómo en este momento de pandemia que nos engloba a todos, cómo se da esta clase? De manera concreta, ¿podrías ejemplificarnos qué utilizas, cómo te organizas para que esta clase se dé de manera virtual? De manera virtual. Bueno, yo tengo la fortuna, ahorita no he iniciado con ningún alumno nuevo de forma virtual. Ya tengo algunas ideas de cómo podría hacerlo, ¿no? Pero tengo la maravilla de que con estos chicos ya he trabajado mucho. Por ejemplo, Samuel, este chiquitín de 4, ya tiene 6. Entonces lleva 2 años desarrollando una estructura, llevamos 2 años desarrollando una estructura de clase muy, muy clara. Samuel ya es independiente en muchos aspectos y ya está empezando a leer música. Entonces la clase virtual se da de una manera maravillosa porque trabajamos por imitación, por ejemplo, toco yo
y después Samuel me imita, o le canto un pedacito de lo que quiero que toque y él trata de imitar la manera como lo estoy cantando. El papá está presente, y está tomando nota. Ahora puede grabar toda la clase en la sesión de Zoom, Plataforma. lo cual ayuda muchísimo. Realmente yo no extraño tanto la clase presencial porque la bendita tecnología de verdad nos permite acercarnos e incluso incorporar elementos nuevos a la clase, como por ejemplo una escucha inmediata, ¿no? Pues yo puedo poner un video de alguien, de algún profesional tocando algo específico para ejemplificar cosas, Claro. o poner una pieza en ese momento, ¿no? Ujú. Fluye de una manera increíble. Con los más chiquitos, pues sí hay que utilizar muchísimos elementos que permitan que jueguen, muchos elementos visuales. Un gusanito que puede ir pasando por la pantalla para hacerle ver que tiene que tocar más lento, por ejemplo, ¿no? Hay muchísimas estrategias. En el método Suzuki manejamos muchísimas estrategias de clase que son producto del trabajo de esta comunidad de aprendizaje, en donde sabemos muy bien qué funciona y qué no, ¿no? Muchísimos elementos, muchísimas estrategias que incluyen el juego, retos específicos, incluso la generación o la creación de cuentos e historias que ilustren lo que queremos hacer y lo que queremos lograr. En fin, hay muchísimas, Claro, muchísimas claro, claro. estrategias de clase. Yo te preguntaba hace un momento de esto de las asociaciones. Sabemos que Shinichi Suzuki era de Matsumoto, Japón, y digamos que ahí está la semilla, ¿no? Geográficamente hablando, de lo que denominamos método Suzuki. Pero hay asociaciones en todo el mundo, hay asociaciones centrales. La Suzuki Association of Americas es una de ellas porque en ella engloba a todo el continente americano. Tengo entendido que también hay en Europa, en África, es decir, continental. Hay estos puntos epicentros continentales. ¿Qué es la Suzuki Association of Americas? Como te decía hace un momento, es una coalición de profesores cuya misión es brindar educación llamémosle así, de excelencia, pensada como una educación nutritiva, una educación que nutra el espíritu humano para todos los niños de las Américas. Esa es la misión. Y también brindar capacitación a los profesores que quieran aprender a trabajar con esta metodología y a enseñar a los niños desde temprana edad utilizando el método de la lengua materna. Esa básicamente es la función de la asociación. Es una coalición de profesores. Entiendo que aproximadamente 8,000 profesores de todo el continente conformamos esta asociación. La guitarra es el instrumento nacional, es el instrumento mexicano por antonomasia, pero también pues eso significaría que sería para muchos países hispanohablantes, ¿no? La guitarra como instrumento nacional. ¿Qué lugar, qué preponderancia tiene la guitarra a nivel continental dentro de la familia de instrumentos del método Suzuki? Bueno, hoy en día se ha configurado la escuela de guitarra como una de las más grandes en América Latina, justo por esto que mencionas. Todos los países de América Latina tenemos una gran tradición musical vinculada a nuestro instrumento, ¿no? A la guitarra. Aquí en México tenemos maravillosas escuelas de guitarra para niños también. En Paracho, por ejemplo, es un ejemplo Paracho de una escuela fuerte en donde se enseña también a niños pequeños. Desafortunadamente no abundan estas tradiciones en el país, de ahí que nosotros
estemos tan interesados en brindar este tipo de educación a niños pequeños, pero sí tenemos una fuerte tradición. Por supuesto, México es pues podríamos decir que una potencia en el mundo de la guitarra clásica, ¿no? Tenemos toda la escuela, tenemos excelentes lauderos, tenemos maravillosos compositores y tenemos intérpretes de calidad internacional. Entonces, la Escuela Mexicana de Guitarra es una escuela completa, es una escuela que tiene muchísimo que ofrecer al método Suzuki. El método Suzuki ha abrevado muchísimo de lo que la Escuela Guitarrística Mexicana tiene para ofrecer. Muy bien. Maestro, sabemos de tu trayectoria. Yo mencioné al principio del programa una pequeña lanza de tu trayectoria. Tú eres profesor entrenador de maestros, profesor de profesores, dentro de esta organización de asociaciones del método Suzuki. Háblanos de eso, de ser un profesor entrenador, un teacher trainer. Bueno, esto es parte, este logro maravilloso. Esta es una imagen de uno de los cursos que tuve, el primer curso que tuve de filosofía del método Suzuki. Para mí es un enorme gusto y una gran responsabilidad. La Asociación Suzuki de las Américas otorga este reconocimiento a los profesores que han demostrado con su trabajo que logran realmente hacer realidad el enseñar a niños muy pequeñitos y hacer que se conviertan en buenos músicos, buenos instrumentistas y que crezcan formándose con la ayuda de la música, ¿no? Cabe destacar que eres el primer teacher trainer mexicano de estas asociaciones, ¿verdad, maestro? Así es, y hasta ahorita soy el único, espero que vengan después claro. muchísimos más, ¿no? Por supuesto. Por eso te digo que es una gran responsabilidad, porque pues yo tengo esta responsabilidad de ofrecer resultados que puedas observar en mis alumnos con el método Suzuki, y además yo soy parte esencial de bueno, no yo, sino en la figura del profesor entrenador, es parte esencial del esquema, de la estructura de los cursos de capacitación, porque recae en mí la responsabilidad de enseñar a otros profesores a trabajar con esta metodología, ¿no? Humildemente es, bueno, a partir de estos logros que ya que puedes ver, que yo tengo, que he logrado, yo te puedo enseñar a lograrlos también. Y estos cursos tienen una estructura. Se parte de un curso de filosofía, que es el primer curso en donde entiendes cuáles son los conceptos principales de la metodología, y después te sigues con una serie de cursos en donde exploras las habilidades que vas generando en los alumnos a partir del repertorio, ¿no? Entonces son los cursos del libro 1, 2, 3, 4, los vas explorando desde el punto de vista didáctico, porque lo que queremos es que generen los profesores Suzuki competencias didácticas para enseñar música. Esto también es muy importante mencionarlo, que muy pocas universidades lo contemplan. Ahí también me parece que el método Suzuki cumple una función maravillosa, que es cerrar esta enorme brecha que hay entre la teoría y la práctica, ¿no? En el método Suzuki logramos cerrar esta brecha y hemos logrado además que estas competencias didácticas puedan enseñarse a otros, ¿no? Entonces, decimos en el método Suzuki que todos pueden aprender bien, alumnos y también profesores. Y también los maestros. Tú también eres miembro del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana del Método Suzuki. Digo, además de tu figura como profesor entrenador, ¿no? ¿Qué proyectos tiene la Asociación Mexicana del Método Suzuki para la impartición de capacitaciones a lo largo y ancho del territorio nacional? Bueno, estamos haciendo una enorme labor de ir a
todos los estados o por lo menos a aquellos lugares en donde puedan confluir profesores de distintas ciudades para acercarse a la metodología, a la metodología Suzuki e incorporarla a su labor docente, ¿no? Hoy el COVID, uno de los efectos que tuvo es que frenó este trabajo de capacitación que veníamos realizando y ahorita estamos en el proceso de darle estructura a nuevos cursos que puedan ofrecerse a distancia, ¿no? Que puedan ofrecerse de manera virtual, online. Ese es el trabajo. Un enorme esfuerzo de capacitación. Hay festivales, se han generado muchísimos festivales en distintas ciudades del país, en donde se invita a profesores entrenadores de distintos países y de distintos instrumentos para ofrecer dentro de las actividades de un festival cursos de capacitación. Y encuentros también, encuentros anuales del método Suzuki, en donde nos damos cita todos los que trabajamos alrededor, todos los elementos del triángulo, profesores, padres y alumnos, para compartir, para escucharnos, para tocar y para hacer música juntos. Esos son los esfuerzos. Estaba programado para el mes de noviembre, si no estoy equivocado, un encuentro nacional, ¿no? Así como lo hubo una convención americana, un encuentro nacional, ¿no? Que tendrá que postergarse por el tema del confinamiento, ¿no? Pues sí, hasta ahorita no sabemos si lo vamos a poder llevar a cabo o tendremos que esperar, ¿no? Habrá que consultárselo a nuestra presidenta Leslie Mizrahi, ¿verdad? Leslie nos dirá, exactamente, Leslie Mizrahi, quien es la presidenta de la asociación, qué va a pasar con eso, porque no sabemos si vamos a tener espacios para poderlo hacer, ¿no? Tenemos al maestro Rodolfo Pérez aquí. Adelante, bueno, pues, fue una charla muy interesante aquí con el maestro Joaquín. Lamentablemente, pues se nos termina el tiempo. Hay bastantes saludos que les mandan, que ya se los estaremos compartiendo al maestro Joaquín. Incluso por ahí hay quien pide su correo electrónico. Nosotros, hasta terminar la entrevista, pues ya preguntamos al maestro y se los hacemos llegar, ¿no? Agradecerle al maestro Joaquín Olivares, al maestro Daniel Camero por esta charla muy reveladora y que estoy seguro que ha sido de mucha utilidad para las personas que han estado conectadas, porque pues, la música es muy importante para el entorno social y iniciando en los niños pues aún mejor. Maestro Joaquín, ¿algo que quieras agregar para finalizar? Bueno, nada más mencionar que la música tiene, como lo decía al principio, nuestra disciplina tiene enormes poderes formativos. Es muy importante, yo considero que hoy los instrumentistas toquemos muy bien, pero también enseñemos muy bien. El método Suzuki ofrece esta posibilidad de aprender a enseñar también. Y bueno, estamos poniendo nuestro granito de arena para que la música siga, ¿no? Y para que la música siga siendo un elemento y una disciplina formativa y educativa de nuestros jóvenes, con la esperanza de mejorar nuestra sociedad, ¿no? Y de lograr cada vez más sociedades cooperativas, sociedades inclusivas y sociedades que se desarrollen cercanas al arte, que es lo más humano y lo más espiritual que tenemos. Que nos trasciende, ¿no? Maestro Daniel Camero, ¿algo que quieras agregar para finalizar? Pues para mí ha sido muy importante, la retroalimentación de esta charla con el maestro Joaquín, que tengo el privilegio de tener su amistad desde hace ya algunos años. El maestro ha estado dentro del elenco de los festivales internacionales de guitarra que hemos hecho año tras año, ya desde hace 20 años, y lo consideramos como un personaje muy importante, como un miembro de casa, ¿no? Gracias. Maestro, gracias. Solo me resta agradecerte tus comentarios, tu tiempo,
y tus enseñanzas, ¿no? Y por supuesto, finalizar agradeciéndoles a ustedes la invitación y felicitarlos por su labor en el campo de la música, específicamente con nuestro instrumento. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, maestro. Y Saludo a seguramente todos. nos vemos en una próxima entrevista, porque este tema, pues sabemos que da para más, ¿no? Así es. Bueno, hasta la Muchísimas próxima, gracias. Joaquín. Hasta la próxima. Pronto. Saludos. Maestro Camero, hasta la próxima. Hasta la próxima, maestro. Un placer. Bien, amigos, pues les agradecemos que nos hayan acompañado en esta edición más de Entre Cuerdas. El próximo domingo tendremos una entrevista muy interesante sobre lo que es la distonía focal, un padecimiento que ha afectado a miles o millones de músicos a través de la historia, y nos va a acompañar, pues yo creo que ha sido uno de los pioneros en lo que es el tratamiento, pero sobre todo en la investigación de lo que es la distonía, y me refiero al doctor Jaume Roset del Instituto de Fisiología y Medicina del Arte, que tiene su sede en Barcelona. No se lo pierdan el próximo domingo a las 12 del día, bueno, tiempo de Culiacán, transmitimos desde Culiacán, 1 de la tarde, tiempo de México, 8 de la noche, hora de Barcelona. Los esperamos el próximo domingo. Que estén bien y a cuidarse.